Entró al lujoso restaurante con ropa sencilla. Solo quería conocer el lugar antes de presentarse oficialmente. «Aquí no aceptamos mendigas», se burló Tomás Delgado, el gerente, humillándola frente a todos. Nadie intervino excepto un camarero que discretamente le ofreció ayuda. Lo que el arrogante gerente no sabía era que Gabriela Castillo no era una indigente, sino la nueva dueña que acababa de comprar todo el negocio. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El sol de mediodía iluminaba la exclusiva Avenida Libertadores cuando Gabriela Castillo se detuvo frente al Le Magnifique, el restaurante más prestigioso de la ciudad. Vestía jeans desgastados, una camiseta gris sencilla y zapatillas deportivas. Su cabello castaño, recogido en una coleta descuidada, completaba su apariencia casual. Nada en ella revelaba que acababa de desembolsar $2 millones para adquirir aquel establecimiento. «Veamos cómo tratan realmente a los clientes cuando no saben quién eres», murmuró para sí misma mientras empujaba la pesada puerta de cristal. El interior era exactamente como le habían descrito. Mármol italiano en el suelo, candelabros de cristal colgando del techo y mesas cubiertas con manteles de lino inmaculadamente blancos. El aroma a hierbas frescas y mantequilla clarificada inundaba el ambiente, mezclándose con el sutil perfume de las flores frescas que adornaban cada mesa. Gabriela respiró profundo, absorbiendo cada detalle. Los comensales, todos impecablemente vestidos, degustaban platos elaborados mientras mantenían conversaciones en tono bajo y refinado. Ejecutivos con trajes de diseñador, mujeres con joyas que brillaban bajo la luz de los candelabros, políticos reconocibles de los periódicos. Le Magnifique era, sin duda, el epicentro del poder y la opulencia en la ciudad. Apenas había dado 5 pasos cuando un hombre de unos 40 años, con traje impecable color azul marino y cabello perfectamente engominado, se plantó frente a ella con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el disgusto. Sus zapatos de piel italiana brillaban casi tanto como el reloj de oro que asomaba por su manga. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con un tono que contradecía completamente sus palabras. El hombre, Tomás Delgado según indicaba la pequeña placa dorada en su solapa, la escrutaba como quien examina una mancha en un mantel limpio. «Buenos días», respondió Gabriela con naturalidad. «Me gustaría ver el menú, por favor». El hombre entrecerró los ojos, recorriéndola nuevamente con la mirada, deteniéndose deliberadamente en sus zapatillas gastadas, sus jeans desgastados y su camiseta sencilla. Una sonrisa despectiva se dibujó en su rostro, revelando dientes perfectamente blanqueados. «Creo que está confundida, señorita. Este es Le Magnifique, no un comedor comunitario», dijo, elevando ligeramente la voz para que los comensales cercanos pudieran escucharlo. «Nuestros platos principales comienzan en $70. Gabriela sintió cómo el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Este debía ser Tomás Delgado, el gerente que todos mencionaban en los informes de personal, el mismo que había descrito como intocable el antiguo dueño, Manuel Ordóñez, cuando finalizaron las negociaciones de compra. «Estoy perfectamente consciente de los precios», respondió ella con voz calmada, aunque su pulso se había acelerado. «Y puedo permitírmelo». Sacó discretamente su tarjeta Platinum del bolsillo trasero de sus jeans, pero antes de que pudiera mostrarla, la risa de Tomás resonó por el restaurante, atrayendo la atención de los clientes y del personal. Algunos comensales se giraron para observar la escena, intercambiando miradas incómodas, mientras otros directamente dejaron de comer para presenciar el espectáculo. «Mire, señorita». Tomás elevó la voz intencionadamente, colocando una mano sobre el hombro de Gabriela como quien toca algo desagradable. «Aquí no aceptamos mendigas. Le sugiero que pruebe en el McDonald's de la esquina. Allí seguramente encontrará algo más, acorde a su presupuesto». La humillación fue instantánea y absoluta. Los murmullos de los comensales, las miradas de compasión mezcladas con desdén, el silencio repentino seguido de risitas disimuladas. Una mujer en la mesa más cercana se inclinó hacia su acompañante y susurró algo tras su mano, sin apartar la mirada de Gabriela. Un anciano negó con la cabeza, como quien presencia algo lamentable, pero inevitable. Gabriela sintió que el tiempo se detenía
mientras la vergüenza le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. En sus 35 años de vida, nunca había sido tratada con tanto desprecio. Ni siquiera cuando comenzó como camarera a los 16 años, trabajando para pagar sus estudios universitarios. El aire acondicionado, que momentos antes le había parecido agradable, ahora la hacía sentir helada. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de indignación contenida. Había construido su imperio gastronómico desde cero, comenzando con un pequeño puesto de comida, hasta crear una cadena internacional. Y ahora, este hombre la trataba como si fuera una paria. Estaba a punto de revelar su identidad cuando notó a un joven camarero observando la escena con evidente incomodidad desde una esquina del salón. A diferencia de los demás empleados, que intentaban disimular sonrisas burlonas o simplemente evitaban mirar, su expresión mostraba genuina preocupación. Sus ojos, de un verde intenso, se encontraron con los de Gabriela por un instante fugaz. El joven, que aparentaba unos 30 años, dio un paso adelante, ajustándose la pajarita negra con nerviosismo. Su rostro reflejaba una batalla interna entre el miedo a las repercusiones y la necesidad de hacer lo correcto. «Señor Delgado», intervino el camarero acercándose cautelosamente. «Disculpe la interrupción, pero hay un problema en la cocina que requiere su atención inmediata». «¿Ahora mismo?», espetó Tomás irritado, sin soltar el hombro de Gabriela. «¿No ves que estoy ocupado?». «Es urgente, señor», insistió el joven con firmeza disimulada. «El chef Martínez está bastante alterado por un problema con el proveedor de mariscos. Dice que no servirá el menú de degustación hasta que usted lo resuelva». Tomás palideció ante la mención del chef. Gabriela recordó de los informes que Martínez era una estrella Michelin y la verdadera razón del éxito del restaurante. Si algo caracterizaba al chef, según las notas, era su temperamento explosivo y su facilidad para amenazar con renuncias dramáticas. «Dios mío, lo que me faltaba», murmuró Tomás, soltando finalmente a Gabriela. «Ese hombre va a provocarme un infarto cualquier día». Se giró hacia ella una última vez, sin ocultar su desdén. «Bien, la puerta está por donde entró. Espero que encuentre un lugar más adecuado a su presupuesto. Quizás algún food truck en el parque». Varios comensales rieron abiertamente ante este último comentario, mientras Tomás se alejaba hacia la cocina con pasos apresurados, ajustándose la corbata y pasándose una mano por el cabello engominado. En cuanto Tomás desapareció tras las puertas batientes de la cocina, el joven camarero se acercó discretamente a Gabriela, manteniendo una distancia profesional pero cercana. «Disculpe lo ocurrido, señorita», susurró, asegurándose de que nadie lo escuchara. «No todos aquí compartimos esa actitud. Si me permite, puedo acompañarla a la salida lateral. Evitará más atención innecesaria». Su voz tenía un acento peculiar, quizás del norte del país, y transmitía una sinceridad que contrastaba con el ambiente artificial del restaurante. Gabriela lo miró directamente a los ojos. Su placa de identificación dorada decía «Alejandro Suárez». «Gracias, Alejandro», respondió ella con una sonrisa tenue. «Pero no será necesario. Volveré pronto, te lo aseguro». El joven camarero la miró confundido, intrigado por la seguridad en su voz, tan contradictoria con la situación que acababa de vivir. «Como desee, y nuevamente lamento lo sucedido», añadió bajando aún más la voz. «No todos los que trabajamos aquí somos así». «Lo tendré en cuenta», respondió Gabriela, notando el temblor en las manos del camarero. Era evidente que se estaba arriesgando al hablarle. Mientras se dirigía hacia la salida, pudo sentir docenas de miradas clavadas en su espalda. Con cada paso sobre el mármol italiano, el sonido de sus zapatillas deportivas parecía amplificarse en el silencio tenso que había quedado. Mantuvo la cabeza alta, la espalda recta, caminando con la misma seguridad con la que entraba a las juntas directivas de sus empresas. Justo antes de alcanzar la puerta, escuchó claramente a una mujer en la mesa más cercana. ¿Viste cómo iba vestida? ¿Qué esperaba entrando así a Le Magnifique? Su acompañante respondió con una risa ahogada. Algunas personas simplemente no conocen su lugar. Gabriela empujó la pesada puerta de cristal y salió a la cálida luz del mediodía. El contraste entre la frialdad del interior y el calor del exterior le resultó casi metafórico. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones.
despejando la sensación opresiva que había experimentado dentro. Al salir del restaurante, Gabriela no sentía la humillación que Tomás había intentado infligirle. En su lugar, una determinación férrea crecía en su interior. En sus inicios, había soportado situaciones similares, cuando nadie creía en su visión de crear una empresa gastronómica siendo una simple camarera sin estudios culinarios formales. Se sentó en una banca frente al restaurante, observando la fachada de piedra labrada y los ventanales impecables. Sacó su teléfono último modelo del bolsillo y marcó un número. Carmen, necesito adelantar la reunión con el equipo administrativo de Le Magnifique mañana a las 9 en punto, dijo con voz firme. Y asegúrate de que todos estén presentes, especialmente el gerente, Tomás Delgado. Por supuesto, señora Castillo, respondió su asistente. ¿Algún motivo en particular para el cambio? Teníamos programado anunciar la adquisición la próxima semana. Gabriela observó el restaurante desde la acera, viendo a través de los ventanales cómo Tomás regresaba al salón principal, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Digamos que acabo de realizar mi inspección incógnita, respondió. Y los resultados han sido reveladores. ¿Tan mal está?, preguntó Carmen, quien llevaba 10 años trabajando con Gabriela y conocía perfectamente su tono cuando algo la había enfurecido. Peor, contestó Gabriela. Pero no te preocupes. Mañana mismo comenzaremos los cambios necesarios. Prepararé todo. ¿Necesitas algo más? Gabriela vio a través del ventanal cómo Alejandro, el camarero que la había ayudado, recibía lo que parecía ser una reprimenda de Tomás. El joven mantenía la mirada baja mientras el gerente gesticulaba enérgicamente frente a él. Sí, respondió, sintiendo una punzada de empatía por el camarero. Necesito toda la información personal y laboral de los empleados, especialmente de un camarero llamado Alejandro Suárez. Tras colgar, Gabriela permaneció unos minutos más observando el ir y venir de la clientela. Hombres y mujeres de negocios entrando con aire de importancia. Turistas adinerados consultando guías gastronómicas en sus teléfonos, todos formando parte de un mundo que creía tener el derecho de excluir a quienes consideraba indignos. Lo que Tomás Delgado no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera. La mendiga a la que había humillado públicamente era ahora su jefa, la dueña absoluta del restaurante y de los otros 5 establecimientos de la cadena Le Magnifique en el país. Mientras tanto, dentro del restaurante, Alejandro Suárez soportaba estoicamente la reprimenda de Tomás. ¿Quién te crees que eres para interrumpirme?, espetó el gerente. ¿Y qué historia es esa del chef Martínez? Está perfectamente tranquilo en la cocina. Pensé que estaba causando una escena innecesaria, señor, respondió Alejandro con cautela. No parecía apropiado tratar así a una cliente potencial. ¿Cliente potencial? Tomás soltó una carcajada seca. ¿Esa mujer? Por favor, Alejandro, llevas 5 años aquí. Deberías saber distinguir entre clientes reales y gente que solo viene a molestar. Alejandro asintió en silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. Necesitaba desesperadamente ese trabajo para mantenerse a flote mientras terminaba sus estudios de gastronomía. Que no se repita, sentenció Tomás. La próxima vez que interfieren en mi trabajo, busca otro restaurante. Hay cientos de camareros esperando ocupar tu lugar. Alejandro observaba por la ventana mientras Gabriela se alejaba caminando por la avenida. Algo en aquella mujer, en su dignidad frente al abuso, había despertado su curiosidad. No sabía quién era realmente, pero presentía que volvería a verla. Lo que no imaginaba era cuán pronto ocurriría ese reencuentro, ni cómo cambiaría su propia vida para siempre. La mañana siguiente prometía ser un día como cualquier otro en Le Magnifique. Pero para Tomás Delgado, sería el principio del fin de su reinado de terror. Y para Gabriela Castillo, apenas el comienzo de una transformación que afectaría no solo al restaurante, sino a las vidas de todos los que trabajaban en él, especialmente la de un camarero de ojos verdes que se había atrevido a hacer lo correcto cuando nadie más tuvo el valor. El vestíbulo del Le Magnifique lucía inusualmente silencioso para ser las 8:45 de la mañana. Tomás Delgado ajustó su corbata de seda italiana frente al espejo del pasillo, satisfecho con su reflejo. Su traje gris marengo, hecho a medida,
Proyectaba exactamente la imagen que había cultivado durante 15 años en el negocio: autoridad, elegancia y poder. «Buenos días, señor Delgado», saludó la recepcionista con una sonrisa nerviosa. «Han llegado varias personas para una reunión. Dicen que es sobre la nueva administración». Tomás frunció el ceño. No recordaba ninguna reunión programada para esa mañana y, ciertamente, nadie le había informado sobre cambios administrativos. ¿Nueva administración? Debe haber un error, respondió con irritación. El señor Ordóñez no me ha comunicado nada al respecto. La recepcionista tragó saliva visiblemente. Están en la sala de juntas privadas, señor. Me pidieron informarle que su presencia es obligatoria. Mientras se dirigía hacia la sala, Tomás sentía una ligera inquietud creciendo en su estómago. Manuel Ordóñez, el dueño, era un hombre mayor que raramente intervenía en la gestión diaria. De hecho, en los últimos años, había delegado prácticamente todas las decisiones en Tomás, permitiéndole manejar el restaurante como si fuera suyo. Al abrir la puerta de la sala de juntas, se encontró con un grupo de 5 personas sentadas alrededor de la mesa de caoba. 4 de ellos vestían trajes formales y tenían maletines abiertos con documentos desplegados. La 5ª persona estaba de espaldas, observando por el ventanal que daba al jardín interior. «Buenos días», saludó Tomás con la confianza que le caracterizaba. «Lamento informarles que ha habido algún malentendido. Cualquier reunión sobre administración debe ser aprobada por mí con anticipación». La figura junto a la ventana se giró lentamente. Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era ella, la mujer que había echado del restaurante el día anterior. Solo que ahora no vestía jeans gastados ni zapatillas deportivas. Llevaba un traje sastre negro impecable, tacones de diseñador y un collar de perlas que probablemente costaba más que su propio salario mensual. «Buenos días, señor Delgado», dijo Gabriela Castillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me alegra que haya podido unirse a nosotros. Por favor, tome asiento». Tomás permaneció paralizado, su mente intentando procesar lo que estaba sucediendo. Un sudor frío comenzó a perlar su frente mientras las piezas encajaban lentamente. «Usted», fue lo único que logró articular. «Gabriela Castillo», se presentó ella, extendiendo una mano que Tomás estrechó mecánicamente. «Su nueva jefa y propietaria de Le Magnifique. Creo que ayer no tuvimos la oportunidad de presentarnos adecuadamente». La sala quedó en completo silencio. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, claramente al tanto de lo ocurrido el día anterior. «Siéntese, por favor», repitió Gabriela, señalando la única silla vacía, situada justo frente a ella. Tomás obedeció como un autómata. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación, una disculpa que pudiera salvarlo de lo que claramente se avecinaba. «Señores, señoras», comenzó Gabriela dirigiéndose al resto del equipo. «Como ya les he explicado, adquirí Le Magnifique y todos sus establecimientos asociados hace exactamente una semana. El señor Ordóñez y yo completamos la transacción en privado, a petición suya». Hizo una pausa y miró directamente a Tomás. «Ayer decidí realizar una visita incógnita para evaluar personalmente el servicio y la atención al cliente», continuó. «Preferí no anunciar mi llegada para obtener una experiencia auténtica, no la versión ensayada que se ofrece a los propietarios cuando se sabe que están observando». Una de las ejecutivas, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina, deslizó una carpeta hacia Tomás. «Como nueva CEO del grupo, la señora Castillo ha solicitado una auditoría completa de las operaciones», explicó con tono profesional. «Hemos encontrado algunas irregularidades que nos gustaría discutir con usted». Tomás abrió la carpeta con dedos temblorosos. Contenía informes financieros, facturas y un detallado análisis de los últimos 3 años de operación del restaurante. Años durante los cuales él había estado desviando pequeñas cantidades a una cuenta personal, confiando en que Ordóñez, con su deteriorada salud y desinterés creciente, nunca lo notaría. «Yo puedo explicarlo», balbuceó, sintiendo cómo su cuidadosamente construida fachada se desmoronaba. «Estoy segura que sí», respondió Gabriela con calma. «Pero eso lo discutiremos con nuestro departamento legal. Por ahora, me interesa algo más urgente». Se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa, cada paso resonando en la silenciosa sala.
Lo que me interesa, señor Delgado, es entender la cultura que ha fomentado en mi restaurante, continuó. Una cultura donde se humilla públicamente a potenciales clientes basándose en su apariencia, donde se juzga el valor de las personas por su ropa en lugar de su carácter. Tomás palideció aún más. Lo del dinero podría explicarse como errores contables, pero su comportamiento del día anterior había tenido múltiples testigos. Señora Castillo, respecto a ayer, fue un terrible malentendido, intentó justificarse. Tenemos ciertos estándares de vestimenta y yo simplemente... ¿Estándares de vestimenta?, interrumpió Gabriela. ¿O estándares de discriminación? Porque lo que presencié ayer no fue la aplicación de una política de vestimenta, señor Delgado. Fue un acto deliberado de humillación pública. La puerta de la sala se abrió suavemente y entró Carmen, la asistente de Gabriela, con una tablet en las manos. Disculpe la interrupción, señora Castillo. Los empleados están reunidos en el comedor principal, como solicitó. Gabriela asintió. Perfecto. Vayamos entonces. ¿Los empleados?, preguntó Tomás desconcertado. ¿Qué empleados? Todo el personal, respondió Gabriela. Desde los chefs hasta los lavaplatos. Quiero presentarme oficialmente a mi equipo. A todo mi equipo. El comedor principal, normalmente preparado a esta hora para recibir a los primeros comensales del almuerzo, había sido reorganizado. Las mesas habían sido retiradas, y en su lugar, sillas dispuestas en semicírculo ocupaban el espacio. En ellas se sentaban aproximadamente 40 personas. Todo el personal del restaurante, desde los chefs con sus uniformes blancos hasta el personal de limpieza. Cuando Gabriela entró seguida por los ejecutivos y un Tomás visiblemente descompuesto, un murmullo recorrió la sala. Muchos reconocieron inmediatamente a la mujer que había sido humillada el día anterior, ahora transformada en una figura de autoridad indiscutible. Entre la multitud, Alejandro Suárez observaba la escena con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como admiración. Sus ojos verdes seguían cada movimiento de Gabriela mientras ella se posicionaba frente al grupo. «Buenos días a todos», comenzó ella con voz clara y firme. «Mi nombre es Gabriela Castillo. Hace una semana adquirí Le Magnifique y todos sus establecimientos asociados. A partir de hoy, estaré implementando algunos cambios significativos en la manera en que operamos». El silencio era absoluto. Algunas miradas se dirigieron instintivamente hacia Tomás, quien permanecía pálido y rígido junto a la puerta. «Ayer visité este restaurante como una cliente más», continuó Gabriela. «Quería experimentar Le Magnifique como lo haría cualquier persona que atraviesa esas puertas. Lo que viví fue una lección valiosa sobre lo que nunca debe ocurrir en un establecimiento bajo mi dirección». Sus ojos recorrieron los rostros del personal, deteniéndose brevemente en Alejandro. «Fui juzgada, humillada y expulsada basándose únicamente en mi apariencia», explicó con calma. «Una experiencia que, sospecho, no es tan inusual como debería ser». Varias cabezas asintieron discretamente, especialmente entre el personal de rango inferior. «Mi filosofía empresarial es simple. La excelencia no está reñida con la humanidad. Podemos ofrecer el mejor servicio, la mejor comida, la mejor experiencia, sin sacrificar el respeto básico que merece cada ser humano que cruza nuestras puertas». Hizo una pausa significativa y luego continuó. «A partir de hoy, implementaremos una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación o maltrato, tanto hacia clientes como entre compañeros de trabajo». Gabriela señaló a Tomás, quien parecía querer desaparecer. «El señor Delgado ya no formará parte de nuestra organización», anunció. «Su posición quedará vacante hasta que encontremos a alguien que comparta nuestra visión de excelencia con humanidad». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos intercambiaron miradas de asombro, otros de alivio apenas disimulado. Tomás Delgado había gobernado con mano de hierro durante años, creando un ambiente de temor constante. «Pero también quiero reconocer algo importante», continuó Gabriela suavizando su tono. «En medio de esa experiencia desagradable, hubo alguien que se atrevió a hacer lo correcto». Sus ojos se posaron directamente en Alejandro, quien sintió que su corazón se aceleraba. «Señor Suárez, ¿podría ponerse de pie, por favor?». Alejandro se levantó lentamente, consciente de todas las miradas que ahora se dirigían hacia él.
Nunca había buscado ser el centro de atención. De hecho, había pasado años intentando pasar desapercibido mientras completaba sus estudios. «Este joven», dijo Gabriela, mostró compasión y dignidad cuando nadie más lo hizo. Intervino para ayudar a una desconocida, arriesgando su propio puesto de trabajo. El rostro de Alejandro se tiñó de un ligero rubor. No consideraba que hubiera hecho nada extraordinario. Simplemente lo que cualquier persona decente habría hecho. «Es precisamente ese tipo de integridad la que valoraré en esta nueva etapa», continuó Gabriela. «Por eso, me complace anunciar que el señor Suárez será ascendido a supervisor de servicio, reportando directamente a la gerencia». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Alejandro parecía el más sorprendido de todos. «Señora Castillo, yo no sé qué decir», balbuceó. «Soy solo un camarero que estudia gastronomía. No tengo experiencia en gestión». Gabriela sonrió por primera vez desde que había comenzado a hablar. «La experiencia se adquiere, señor Suárez. La integridad, en cambio, es algo que se tiene o no se tiene. Y usted ha demostrado tenerla en abundancia». Tomás, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Esto es ridículo», espetó, recuperando algo de su arrogancia habitual. «¿Va a poner a un simple camarero a cargo del servicio? ¿Sabe cuántos años de experiencia se necesitan para...» «Lo que sé, señor Delgado», interrumpió Gabriela con frialdad, «es que sus años de experiencia no le impidieron comportarse de manera vergonzosa ayer. Así que sí, prefiero la integridad de un simple camarero a la experiencia de alguien que ha olvidado el respeto básico hacia los demás». Se volvió nuevamente hacia el personal. «En los próximos días, realizaré entrevistas individuales con cada uno de ustedes. Quiero conocer sus ideas, sus preocupaciones y sus sugerencias para mejorar. Porque Le Magnifique no es solo un restaurante, somos una familia, y cada miembro de esta familia merece ser escuchado». La reunión concluyó poco después. Mientras el personal se dispersaba, comentando animadamente los sorprendentes acontecimientos de la mañana, Gabriela se acercó a Alejandro, que permanecía de pie, aún procesando su inesperado ascenso. «Señor Suárez», dijo ella, extendiendo su mano. «Espero no haberlo puesto en una posición incómoda con su ascenso». Alejandro estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón. «En absoluto, señora Castillo. Es solo que... es inesperado. Llevo 5 años aquí y nunca pensé... A veces la vida nos sorprende», respondió ella con una sonrisa genuina. «Ayer era una mendiga siendo expulsada, y hoy soy la dueña anunciando cambios. Las apariencias engañan, ¿no cree?». Antes de que Alejandro pudiera responder, Carmen se acercó discretamente. «Señora Castillo, la junta directiva está esperando para continuar la reunión». Gabriela asintió y volvió a dirigirse a Alejandro. «Comenzaremos su capacitación mañana. Mientras tanto, ¿podría reunirse conmigo esta tarde? Me gustaría discutir algunas ideas sobre el servicio». «Por supuesto», respondió él, sorprendido por la rapidez con que su vida estaba cambiando. «A la hora que usted disponga». «Perfecto. Mi oficina, a las 5». Mientras Gabriela se alejaba, Alejandro la observó con una mezcla de admiración y curiosidad. Había algo en ella, una fuerza tranquila y determinada, que iba mucho más allá de su posición como propietaria o de su evidente riqueza. Lo que no sabía era que esa reunión de la tarde sería el comienzo de una relación que transformaría no solo su carrera, sino toda su vida. En la otra punta del restaurante, Tomás Delgado recogía sus pertenencias bajo la atenta mirada de uno de los ejecutivos. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia, humillación y, por primera vez en muchos años, miedo. El imperio que había construido, basado en la intimidación y el abuso de poder, se había derrumbado en cuestión de horas. «Esto no quedará así», murmuró para sí mismo mientras guardaba una fotografía enmarcada en su maletín. «Nadie humilla a Tomás Delgado y se sale con la suya. Nadie». Pero por ahora, su amenaza quedaba flotando en el aire mientras el restaurante comenzaba a vibrar con una nueva energía, una sensación de posibilidades que no se había sentido en años. El reinado del miedo había terminado, y una nueva era estaba comenzando en Le Magnifique. La oficina que había pertenecido a Tomás Delgado era un reflejo perfecto de su personalidad, ostentosa, fría y diseñada para intimidar. Paredes revestidas de madera oscura, un escritorio desproporcionadamente grande
y sillones de cuero posicionados estratégicamente más bajos que la silla principal, obligando a cualquier visitante a mirar hacia arriba durante las conversaciones. Gabriela observaba el espacio con desdén mientras esperaba a Alejandro. Eran las 5:05 de la tarde y los últimos rayos del sol se filtraban por las persianas entreabiertas, creando patrones lineales sobre la alfombra persa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», indicó, dejando de lado el informe financiero que revisaba. Alejandro entró con pasos medidos. Había cambiado su uniforme de camarero por unos pantalones negros y una camisa blanca sencilla. Sin la pajarita y el chaleco, parecía más joven y menos tenso. «Señora Castillo», saludó con una ligera inclinación de cabeza. «Espero no llegar tarde». «Justo a tiempo», respondió ella, señalando uno de los sillones frente al escritorio. «Y por favor, llámame Gabriela. Señora Castillo, me hace sentir como si tuviera 70 años». La tensión en los hombros de Alejandro disminuyó visiblemente. Se sentó donde le indicaba, notando inmediatamente la estrategia del mobiliario. «Esta oficina es», comenzó, buscando un adjetivo diplomático. «¿Pretenciosa? ¿Absurda?», completó Gabriela con una sonrisa. «Lo sé. Mañana mismo empezaremos a remodelarla. Pero no te he llamado para hablar de decoración». Abrió una carpeta sobre el escritorio y extrajo lo que parecía ser un currículum vitae. Alejandro reconoció su propio historial laboral. «Alejandro Suárez, 32 años», leyó Gabriela. 5 años como camarero en Le Magnifique. Anteriormente, 3 años en el Marriott de Buenos Aires. Estudiante del último año de gastronomía en la Academia Culinaria Internacional. Un historial impecable, sin una sola queja de clientes o colegas. Cerró la carpeta y lo miró directamente. «Pero lo que me intriga es lo que no aparece aquí. ¿Por qué un hombre con tu potencial ha permanecido 5 años en una posición que claramente está por debajo de sus capacidades?» La pregunta flotó en el aire como una hoja atrapada en una corriente invisible. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana, como si en el horizonte pudiera encontrar la respuesta adecuada. «No siempre tenemos el lujo de elegir nuestro camino, Gabriela», respondió finalmente, su voz mezclada con una melancolía que no intentó disimular. «A veces, la vida elige por nosotros». Gabriela se reclinó en su silla, intrigada por la profundidad que percibía en esas palabras. «Explícamelo», pidió con genuino interés. «Si vamos a trabajar juntos, quiero conocerte realmente». Alejandro respiró profundamente. Hacía años que no compartía su historia con nadie, prefiriendo mantener su pasado sepultado bajo capas de trabajo y estudio. «Hace 6 años era chef ejecutivo en el Marriott», comenzó, su mirada perdida en algún punto invisible. «Estaba a punto de abrir mi propio restaurante. Tenía los inversores, el local, incluso el menú diseñado. Mi sueño estaba a semanas de hacerse realidad». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto inconsciente. «Una noche, después de mi turno, recibí una llamada. Mi madre había sufrido un derrame cerebral masivo. Para cuando llegué al hospital, los médicos ya habían determinado que necesitaría cuidados permanentes. Mi padre había fallecido años atrás, y yo soy hijo único». Gabriela sintió una opresión en el pecho. Conocía demasiado bien el peso de las responsabilidades inesperadas. «Tuve que elegir», continuó Alejandro, «el restaurante o mi madre. Retiré mis ahorros, devolví el dinero a los inversores y utilicé todo lo que tenía para pagar los primeros tratamientos. Conseguí el trabajo aquí porque necesitaba horarios flexibles para poder cuidarla». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso de inmediato. «Estos 5 años han sido complicados. Los tratamientos son costosos. Entre el trabajo aquí y mis estudios, apenas duermo 4 horas diarias. Pero estoy a punto de graduarme, y mi madre ha mejorado significativamente. No se ha recuperado del todo, pero ahora puede quedarse sola durante mis turnos». Gabriela guardó silencio por un momento, asimilando la historia. Recordó su propia lucha, cómo había comenzado lavando platos a los 16 años después de que su padre abandonara a la familia, dejando a su madre enferma y a 2 hermanos menores a su cargo. «Sacrificaste tu sueño por amor», dijo finalmente. «Eso habla mucho de quién eres, Alejandro». Él se encogió de hombros, incómodo ante el reconocimiento. «Hice lo que cualquier hijo haría». «No», contradijo Gabriela con firmeza.
Hiciste lo que solo las personas con un corazón genuino hacen. Créeme, conozco demasiados casos de hijos que abandonan a sus padres en situaciones similares. Se levantó y caminó hacia un pequeño mueble bar en la esquina de la oficina. Sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a Alejandro. Yo también tuve que sacrificar sueños por mi familia, confesó sentándose no en la imponente silla tras el escritorio, sino en el sillón junto a él, eliminando la barrera física entre ambos. Comencé trabajando en un restaurante de comida rápida a los 16. Mi madre estaba enferma, mi padre se había marchado, y mis hermanos menores dependían de mí. Los ojos de Alejandro se abrieron ligeramente con sorpresa. La poderosa empresaria que había revolucionado el restaurante esa mañana ahora parecía mucho más humana, más cercana. ¿Cómo lograste llegar hasta aquí?, preguntó con genuina curiosidad. Una sonrisa nostálgica se dibujó en el rostro de Gabriela. Con obstinación principalmente, respondió. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Ahorraba cada centavo. A los 22 conseguí un pequeño préstamo y abrí un puesto de comida en un mercado local. La especialidad eran empanadas con la receta de mi abuela. Dio un sorbo a su agua antes de continuar. El puesto se convirtió en un local pequeño, luego en un restaurante formal, después en una cadena. Cada paso fue una batalla. Nadie creía que una mujer joven, sin estudios culinarios formales y sin contactos, pudiera triunfar en este negocio. Pero lo hiciste, afirmó Alejandro con admiración. Lo hicimos, corrigió ella. Mi equipo y yo. Aprendí desde el principio que el secreto no está solo en la comida o en la decoración, sino en las personas. En tratarlas con dignidad, en valorar su trabajo, en crear un ambiente donde todos puedan crecer. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Por la ventana, el cielo comenzaba a teñirse con los tonos púrpura del atardecer. Por eso reaccionaste así cuando Tomás me trató de esa manera, comprendió Alejandro de repente. No era solo por la humillación personal. Exactamente, confirmó Gabriela. Vi a la joven de 16 años que fui, siendo menospreciada por su apariencia o su origen. Y decidí que no permitiría ese comportamiento en ningún negocio bajo mi dirección. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y por eso también vi algo especial en ti, Alejandro. No solo defendiste a una desconocida. Mostraste el tipo de integridad que es precisamente lo que busco en las personas con quien trabajo. Alejandro asintió, comprendiendo el verdadero motivo de la reunión. ¿Qué tienes en mente para Le Magnifique?, preguntó. Además de cambiar esta horrible oficina. Gabriela rió abiertamente por primera vez, un sonido cálido y genuino que transformó completamente su rostro. Alejandro no pudo evitar notar lo hermosa que era cuando reía así, sin la tensión que había mostrado durante todo el día. Quiero mantener la excelencia culinaria, explicó ella, recuperando la compostura. El chef Martínez es un genio y su equipo es excepcional, pero quiero transformar radicalmente la experiencia. Hacer de Le Magnifique un lugar exclusivo, sí, pero no excluyente, donde la excelencia no esté reñida con la calidez humana. Se levantó y caminó hacia un tablero blanco que colgaba en una de las paredes. Tomó un marcador y comenzó a escribir. Tengo algunas ideas específicas. Quiero crear noches temáticas donde presentemos menús accesibles para un público más amplio. Establecer un programa de formación para jóvenes de barrios desfavorecidos. Implementar políticas de sostenibilidad real, no solo como estrategia de marketing. Alejandro observaba fascinado cómo el tablero se llenaba de ideas, cada una más innovadora que la anterior. Es ambicioso, comentó. Cambiar la cultura de un lugar como este no será fácil. Hay tradiciones muy arraigadas. Las tradiciones pueden evolucionar, respondió Gabriela sin detenerse. O morir si se vuelven obsoletas. Y créeme, he enfrentado retos mayores. Dejó el marcador y se volvió hacia él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser parte de esta transformación? Como supervisor de servicio, serás fundamental en este proceso. Alejandro se levantó, sintiendo por primera vez en muchos años que estaba ante una verdadera oportunidad. No solo un trabajo para sobrevivir. Cuente conmigo, Gabriela. Completamente. Ella sonrió, satisfecha con la respuesta. Perfecto. Comenzaremos mañana mismo. Quiero que prepares un informe sobre lo que consideras que debe cambiar en el servicio. Sin restricciones.
sin preocuparte por tradiciones o costos. Una visión ideal. Alejandro asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. «Lo tendrás mañana a primera hora», prometió. Cuando estaba a punto de marcharse, Gabriela lo detuvo con una pregunta inesperada. «¿Tu madre? ¿Cómo se llama?» «Elena», respondió él, sorprendido por el interés. «Elena Suárez». «Elena», repitió Gabriela, como si guardara el nombre en su memoria. «Me gustaría conocerla algún día. Si a ti te parece bien, claro». La propuesta lo desconcertó. Nadie, en 5 años trabajando en Le Magnifique, había mostrado el más mínimo interés en su vida personal, mucho menos en su madre. «Le encantaría», respondió sinceramente. «Es una gran admiradora de los empresarios exitosos. Tiene toda una colección de biografías inspiradoras». «Entonces es una cita», concluyó Gabriela. «Ahora ve a descansar. Nos espera un día intenso mañana». Después de que Alejandro se marchara, Gabriela permaneció largo rato contemplando la ciudad a través de la ventana. Las luces comenzaban a encenderse, creando un mapa luminoso de vida y actividad. En algún lugar entre esos puntos brillantes estaba la casa de Alejandro, donde una madre esperaba el regreso de un hijo que había sacrificado todo por ella. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. «Carmen, necesito que me consigas información sobre tratamientos de vanguardia para recuperación de accidentes cerebrovasculares», dijo cuando su asistente respondió. «Y también quiero que averigües qué clínicas en la ciudad ofrecen los mejores programas de rehabilitación». «¿Algún motivo en particular?», preguntó Carmen, acostumbrada a los repentinos intereses de su jefa. Gabriela observó los últimos rayos de sol desaparecer en el horizonte. «Digamos que estoy explorando opciones para un nuevo proyecto», respondió enigmáticamente. «Un proyecto muy personal». A 15 kilómetros de Le Magnifique, en un pequeño apartamento del barrio sur, Tomás Delgado vaciaba su tercera copa de whisky. Frente a él, sobre una mesa gastada, yacían esparcidos recortes de periódicos y revistas, todos relacionados con Gabriela Castillo, su ascenso meteórico en el mundo gastronómico, sus exitosos restaurantes, las numerosas portadas en revistas de negocios que la proclamaban como una visionaria del sector. «Así que una niña pobre que se hizo rica», murmuró para sí mismo, estudiando una fotografía donde Gabriela, sonriente, recibía un premio a la empresaria del año. Una historia conmovedora, demasiado perfecta. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. Tras 3 tonos, una voz ronca respondió. «Marco, soy Tomás», dijo sin preámbulos. «Necesito que investigues a alguien, a fondo. Quiero todo, pasado, secretos, escándalos, lo que sea. Y lo quiero rápido. Sabes que mis servicios no son baratos», respondió la voz al otro lado, «especialmente cuando pides rapidez». Tomás observó el lujoso reloj en su muñeca, un regalo del dueño anterior de Le Magnifique, por haber alcanzado cifras récord de beneficios. Un regalo que ahora parecía una burla del destino. «El dinero no es problema», aseguró, aunque en realidad comenzaba a serlo. «Lo que necesito es información que pueda usar. Nadie llega tan alto sin ensuciarse las manos. Y voy a descubrir exactamente cómo se ensució Gabriela Castillo». «Dame 3 días», respondió Marco. «Te contactaré cuando tenga algo sustancial». Tras colgar, Tomás se sirvió otra copa y contempló la ciudad a través de su ventana. En algún lugar ahí afuera, Gabriela Castillo probablemente celebraba su victoria, inconsciente de la tormenta que se gestaba. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. La humillación que había sufrido esa mañana sería devuelta con creces. «Disfruta tu momento de gloria, Gabriela», murmuró levantando su copa en un brindis solitario. «Porque voy a asegurarme de que sea muy breve». Cuando Alejandro llegó a su modesto apartamento aquella noche, encontró a su madre despierta, leyendo en su sillón favorito junto a la ventana. Elena Suárez, a sus 62 años, conservaba una belleza serena a pesar de las secuelas visibles del derrame, una ligera asimetría en su rostro y el bastón apoyado contra la pared que utilizaba para desplazarse. «Llegas tarde», observó ella, dejando el libro sobre su regazo. «¿Ocurrió algo en el trabajo?». Alejandro se sentó frente a ella, dudando por dónde comenzar. Los acontecimientos del día parecían sacados de una película, demasiado extraordinarios para ser reales. «Todo ha cambiado, mamá», dijo finalmente. «El restaurante tiene una nueva dueña, y me han ascendido a supervisor de servicio.
Elena dejó escapar una exclamación de sorpresa y alegría. «Hijo, eso es maravilloso». Sus ojos brillaban con orgullo genuino. «Siempre supe que reconocerían tu valor tarde o temprano». Alejandro sonrió, conmovido por la fe inquebrantable que su madre siempre había tenido en él, incluso en los momentos más oscuros. «Es más complicado que eso», respondió, procediendo a relatarle los extraordinarios eventos de los últimos 2 días. La llegada de Gabriela como una cliente común, la humillación que había sufrido, su intervención, la sorprendente revelación de la mañana y la conversación personal que acababan de tener. Elena escuchaba fascinada, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas perspicaces. Cuando Alejandro mencionó que Gabriela había expresado interés en conocerla, sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. «¿La nueva dueña quiere conocerme? ¿A mí?», preguntó incrédula. «¿Por qué?». Alejandro se encogió de hombros. «No lo sé, mamá, pero hay algo especial en ella. No es la típica empresaria fría y calculadora. Tiene una historia. Como todos, supongo». Elena observó detenidamente a su hijo, notando algo que no había visto en mucho tiempo. Un brillo particular en sus ojos, una energía renovada en su postura. «¿Y es guapa?», preguntó con una sonrisa pícara. «Mamá», protestó Alejandro, sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. «Es mi jefa. Apenas la conozco. No te pregunté si la conocías bien», insistió Elena con suavidad. «Te pregunté si es guapa». Alejandro pensó en el rostro de Gabriela, en su sonrisa genuina cuando finalmente se había relajado durante su conversación, en la pasión con la que hablaba de sus planes para el restaurante. «Sí», admitió finalmente, «es muy guapa, pero eso no tiene importancia. Lo importante es el proyecto que está iniciando, la visión que tiene para Le Magnifique. Creo que realmente puedo aprender mucho trabajando con ella». Elena asintió, pero su sonrisa conocedora no desapareció. «Por supuesto, hijo. El proyecto profesional. Nada más». Alejandro decidió cambiar de tema, consciente de que su madre lo conocía demasiado bien. «Tengo que preparar un informe para mañana», dijo levantándose, «sobre los cambios que considero necesarios en el servicio». «Entonces no te entretengo más», respondió Elena, tomando nuevamente su libro. «Pero, Alejandro...». Él se detuvo en el umbral de la puerta. «Sí, mamá. Estoy orgullosa de ti. No por el ascenso, sino por haber ayudado a esa mujer cuando nadie más lo hizo. Por ser quien te enseñé a ser». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante 5 largos años había dudado de sus decisiones, preguntándose si había cometido un error al renunciar a su sueño. En los momentos más oscuros, cuando el cansancio se acumulaba y las cuentas médicas parecían interminables, había cuestionado todo. Pero en ese instante, viendo el orgullo en los ojos de su madre, supo que cada sacrificio había valido la pena. «Te quiero, mamá», dijo simplemente. «Y yo a ti, mi niño», respondió ella. «Ahora ve a trabajar en ese informe. Presiento que mañana será el comienzo de algo importante». En su pequeña habitación, Alejandro encendió su vieja computadora y abrió un documento en blanco. Sus dedos flotaron sobre el teclado mientras organizaba sus pensamientos. Después de 5 años observando cada detalle del funcionamiento de Le Magnifique, tenía mucho que decir. Tituló el documento «Visión para un nuevo Le Magnifique, excelencia con humanidad». Y comenzó a escribir, sin saber que esas palabras iniciarían un camino que cambiaría no solo el restaurante, sino su propia vida de maneras que aún no podía imaginar. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en Le Magnifique. Los empleados llegaban más temprano, conversaban animadamente en los vestuarios y la tensión que solía impregnar el ambiente bajo el mandato de Tomás había sido reemplazada por una expectativa vibrante. El cambio era casi palpable. Gabriela llegó a las 7 en punto, vestida con un traje sastre color ciruela que contrastaba radicalmente con la ropa casual del día de su humillación. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante pero sencillo, y su único accesorio era un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de cuchara y tenedor entrecruzados. «Buenos días, señora Castillo», saludó Carmen, entregándole una tablet con la agenda del día. «Alejandro Suárez está esperando en la sala de juntas con su informe. Llegó hace media hora». Gabriela sonrió, no sorprendida por la puntualidad del joven. «Perfecto. ¿Qué hay del chef Martínez? También está aquí». Se mostró
intrigado por su solicitud de reunirse antes del servicio. «Apuesto a que sí», respondió Gabriela con una sonrisa enigmática. «Los grandes artistas suelen ser recelosos de los cambios». La sala de juntas había sido transformada durante la noche. El antiguo mobiliario oscuro y opresivo había desaparecido, reemplazado por una mesa redonda de madera clara y sillas ergonómicas. Las cortinas pesadas habían sido sustituidas por persianas que permitían el paso de la luz natural, y en las paredes, donde antes colgaban fotografías de críticos gastronómicos y celebridades, ahora se veían imágenes de productos locales y agricultores tradicionales. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, revisando nerviosamente unas notas. Al ver entrar a Gabriela, se irguió instintivamente. «Buenos días», saludó ella con calidez. «Veo que la puntualidad es una de tus virtudes». «Buenos días, Gabriela», respondió él, todavía ajustándose a la familiaridad con su nueva jefa. Quería revisar algunas cosas antes de presentar el informe. Gabriela se acercó y extendió la mano. «¿Puedo verlo?». Alejandro le entregó una carpeta meticulosamente organizada. Además del informe impreso, contenía fotografías, bocetos y recortes de revistas gastronómicas. «Es muy completo», observó Gabriela, hojeando el contenido. «Exactamente lo que esperaba». La puerta se abrió de golpe y entró un hombre de unos 50 años, con el típico uniforme blanco de chef, inmaculado a pesar de la hora temprana. Su rostro anguloso y su penetrante mirada gris irradiaban autoridad. El famoso chef Martínez, la estrella Michelin, que había puesto a Le Magnifique en el mapa gastronómico internacional. «Señora Castillo», saludó con marcado acento francés y una inclinación de cabeza que parecía más una concesión que un gesto de respeto. «Espero que esta reunión sea breve. Tenemos una jornada muy ocupada en la cocina». «Por supuesto, chef», respondió Gabriela con tranquilidad. «Valoro enormemente su tiempo y su talento». Martínez asintió, aparentemente aplacado por el reconocimiento. Se sentó a la mesa sin esperar invitación, apenas dedicando una mirada a Alejandro. «¿Un camarero en una reunión estratégica?», preguntó con desdén apenas disimulado. «Supongo que los nuevos tiempos requieren nuevos protocolos». «El señor Suárez es ahora nuestro supervisor de servicio», corrigió Gabriela con firmeza pero sin hostilidad. «Y sus perspectivas serán fundamentales para los cambios que implementaremos». «¿Cambios?». La palabra pareció provocar un escalofrío en el chef. «Espero que no esté considerando alterar mis menús. Han recibido elogios de los críticos más exigentes de Europa». Gabriela tomó asiento e invitó a Alejandro a hacer lo mismo. «Su arte culinario no está en discusión, chef Martínez», aclaró. «De hecho, quiero amplificar su visibilidad y reconocimiento». El interés del chef se despertó visiblemente. «Continúe. Le Magnifique ha sido, hasta ahora, un tesoro escondido para unos pocos privilegiados», explicó Gabriela. «Su comida merece ser experimentada por un público más amplio. ¿Sugiere bajar los precios?». El horror en la voz de Martínez era casi cómico. ¿Convertir este santuario gastronómico en un restaurante de masas? «En absoluto», intervino Alejandro, ganándose una mirada de sorpresa tanto del chef como de Gabriela. «Sugerimos crear experiencias diferenciadas». Abrió su carpeta y extrajo un diagrama del restaurante. El salón principal seguiría siendo el espacio para su menú de degustación completo, con los mismos estándares y precios actuales, explicó señalando la zona central del plano. Pero podríamos transformar el área del bar, actualmente subutilizada, en un espacio para que la gente pueda degustar versiones reducidas de sus creaciones. Martínez entrecerró los ojos, escéptico pero interesado. ¿Como tapas de autor? «Exactamente», confirmó Alejandro con entusiasmo. «Pequeñas obras maestras que permitan a más personas experimentar su genio culinario, sin comprometer la exclusividad de la experiencia completa». El chef se reclinó en su silla, considerando la propuesta. Su ego profesional, claramente herido por la idea inicial de popularizar su cocina, parecía ahora intrigado por el concepto. «Interesante», murmuró finalmente. «Muy interesante. Además», añadió Gabriela, «estamos considerando un programa de clases magistrales mensuales. Usted seleccionaría personalmente a 10 participantes para una experiencia exclusiva de cocina con el legendario chef Martínez. A un precio premium, por supuesto», completó Alejandro. «Por supuesto», repitió el chef,
ahora visiblemente entusiasmado. La transmisión del conocimiento es una responsabilidad de los grandes maestros. Gabriela y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. La estrategia estaba funcionando. Habían apelado a la vanidad del chef para conseguir su apoyo en los cambios. Durante la siguiente hora, los tres discutieron docenas de ideas, desde renovaciones estéticas hasta cambios en el servicio. Para sorpresa de Gabriela, Alejandro demostró un conocimiento profundo no solo de la operativa del restaurante, sino también de tendencias gastronómicas internacionales y psicología del consumidor. «Tu informe es excepcional», comentó Gabriela cuando el chef se retiró, ahora completamente entusiasmado con las nuevas posibilidades. «Has pensado en aspectos que ni siquiera yo había considerado». Alejandro sonrió, abrumado por el reconocimiento. 5 años observando cada detalle tienen sus ventajas, respondió. Cuando no puedes avanzar, aprendes a mirar más profundamente. Gabriela lo estudió con curiosidad renovada. Eres un enigma, Alejandro Suárez. Un chef talentoso escondido tras el uniforme de camarero. Un estratega con visión de negocio disfrazado de empleado de servicio. No me escondía, corrigió él con suavidad. Solo esperaba mi momento, como tú cuando entraste vestida con ropa casual. La comparación sorprendió a Gabriela. Era cierto, ambos habían ocultado su verdadera naturaleza, aunque por motivos diferentes. Tienes razón, concedió. Quizás todos llevamos máscaras hasta que encontramos un espacio seguro para mostrar quiénes somos realmente. El día transcurrió en una vorágine de actividad. Equipos de diseñadores comenzaron a trabajar en la renovación de espacios. El personal de cocina experimentaba con formatos reducidos de los platos estrella, y Alejandro dirigía una intensa sesión de capacitación con el equipo de servicio. Al atardecer, cuando los primeros clientes comenzaban a llegar, Gabriela observaba desde un rincón discreto cómo Alejandro interactuaba con el personal. Su liderazgo era natural, sin la necesidad de intimidación que había caracterizado a Tomás. Explicaba, demostraba, corregía con firmeza, pero sin humillar. «Es impresionante, ¿verdad?», comentó Carmen, acercándose con una carpeta. «Parece que nació para este puesto». «Más que eso», respondió Gabriela sin apartar la mirada de Alejandro. «Nació para mucho más. Tengo la información que solicitaste», dijo Carmen, entregándole la carpeta. «Sobre tratamientos avanzados para accidentes cerebrovasculares. La Clínica Neurológica Internacional tiene un programa pionero con resultados prometedores, pero es costoso», completó Gabriela. «No importa. Haz los arreglos necesarios. Quiero una consulta con sus especialistas lo antes posible». «¿Puedo preguntar para quién es?», inquirió Carmen con curiosidad. Gabriela observó cómo Alejandro reía junto a un grupo de camareros, transformando lo que antes era una tediosa sesión de preparación en un momento de camaradería genuina. «Para alguien que merece una segunda oportunidad», respondió simplemente, «como todos nosotros». Esa noche, Le Magnifique experimentó un cambio sutil pero profundo. Los clientes habituales notaron una atmósfera diferente, más cálida. El servicio, siempre impecable, ahora incorporaba un elemento humano que había estado ausente. Los camareros sonreían con naturalidad, no con la rigidez entrenada de antes. Incluso el chef Martínez había salido brevemente de la cocina para saludar personalmente a algunos comensales, algo que nunca antes había hecho. Al cerrar, cuando el último cliente se había marchado, Gabriela reunió a todo el personal. «Hoy dimos el primer paso», dijo, su voz clara resonando en el salón vacío. «Un pequeño paso hacia el Le Magnifique que queremos construir juntos. Mañana daremos otro, y luego otro más. No será fácil, habrá resistencia, habrá errores, pero les prometo algo. Lo haremos como un equipo, como una familia». Un aplauso espontáneo surgió entre el personal. Rostros que durante años habían mostrado resignación o temor, ahora brillaban con esperanza y entusiasmo renovados. Mientras tanto, en un café al otro lado de la ciudad, Tomás Delgado recibía un sobre de manos de Marco, su investigador privado. «Encontré algo», dijo Marco en voz baja. «Algo grande. Algo que podría destruir completamente la imagen perfecta de Gabriela Castillo». Tomás sonrió con malicia mientras abría el sobre. Su plan de venganza estaba en marcha. Y pronto, muy pronto, la flamante propietaria de Le Magnifique
Descubriría que el pasado siempre encuentra la manera de regresar, especialmente cuando hay secretos enterrados que merecen salir a la luz. La luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas de Le Magnifique mientras los empleados preparaban el salón principal para la conferencia de prensa. Mesas y sillas habían sido reorganizadas, micrófonos instalados en un podio central, y el logo del restaurante resplandecía en un elegante panel tras el área de los oradores. Gabriela Castillo llegó una hora antes de lo previsto. Vestía un traje sastre color berenjena que irradiaba tanto autoridad como autenticidad, lejos de la ostentación que había caracterizado a la administración anterior. Durante toda la noche, había repasado mentalmente cada palabra, cada gesto, preparándose para enfrentar públicamente el error que había jurado enterrar para siempre. Para su sorpresa, no fue la primera en llegar. Alejandro estaba allí, supervisando personalmente los últimos detalles. «¿Cómo supiste de la conferencia?», preguntó ella, su voz traicionando el agotamiento de una noche sin sueño. Alejandro se acercó, sus ojos verdes reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «Carmen me llamó anoche», respondió con sencillez. «Pensé que podrías necesitar apoyo». Gabriela sintió un nudo en la garganta. Era precisamente este tipo de gestos lo que la había acercado a él durante las últimas semanas. Su capacidad para estar presente sin necesidad de palabras grandilocuentes. «Hay algo que debes saber antes que todos», dijo ella, conduciéndolo hacia su oficina. «Necesito que lo escuches de mí, no de Tomás o de la prensa». Una vez a solas, Gabriela respiró profundamente y comenzó a revelar la parte de su historia que nunca había compartido con nadie. «Hace 15 años, cuando mi madre enfermó de cáncer terminal y mis hermanos menores dependían completamente de mí, estaba desesperada». Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Los tratamientos experimentales que podrían salvarla costaban una fortuna que no teníamos. Trabajaba 3 turnos, pero seguía siendo insuficiente. Alejandro escuchaba en silencio, sin interrumpir, permitiéndole desenredar el nudo de su pasado. «Entonces apareció Miguel Sánchez», continuó ella. «Me ofreció ser socio silencioso en mi primer restaurante. Aportaría todo el capital necesario y yo me encargaría de la operación. En aquel momento parecía un milagro». Hizo una pausa, reviviendo el momento en que la esperanza y la ingenuidad se habían entrelazado en su vida. 6 meses después, cuando el restaurante comenzaba a despegar, descubrí que el dinero de Miguel provenía del lavado de activos para un cartel de drogas. Me sentí traicionada, usada y cómplice. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente desbordaron sus ojos. «¿Qué hiciste?», preguntó Alejandro suavemente. «Lo único que podía hacer con dignidad. Confronté a Miguel, rompí nuestra sociedad, y durante los siguientes 5 años, trabajé día y noche para devolverle hasta el último centavo. No quería ni un peso de ese dinero sucio». Se enjugó las lágrimas con determinación. «Mi madre falleció, pero mis hermanos pudieron completar sus estudios. Reconstruí mi vida desde cero, con dinero limpio, con trabajo honesto. Creí que había dejado atrás ese error, pero nunca hablaste públicamente de ello», completó Alejandro. «Y ahora Tomás quiere usar esa historia parcial para destruirte». Gabriela asintió, esperando ver decepción o juicio en los ojos de Alejandro. En lugar de eso, encontró una mirada de profunda comprensión. «¿Sabes qué veo cuando escucho esta historia?», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. «Veo a una mujer joven y desesperada que cometió un error, sí, pero que tuvo la integridad de rectificarlo, aunque eso significara años de sacrificio. Veo exactamente a la misma Gabriela que conocí, la que transformó este restaurante con su visión de excelencia y humanidad». La sinceridad en su voz quebró las últimas defensas de Gabriela. «Tengo miedo, Alejandro», confesó. «No por mí, sino por todo lo que hemos construido. Por las personas que dependen de este trabajo. Por tu futuro como chef. Por...». Se detuvo, no atreviéndose a nombrar lo que había surgido entre ellos. Ese sentimiento que trascendía lo profesional y que ninguno había tenido el valor de definir aún. «Ningún error del pasado puede borrar el bien que has hecho», afirmó él con convicción. «Y no estarás sola frente a esto». El reloj marcaba las 8:50. Los periodistas comenzaban a llegar, y entre ellos, Tomás Delgado hacía su entrada triunfal.
con una sonrisa depredadora y una carpeta bajo el brazo que contenía las pruebas de su venganza. A las 9 en punto, Gabriela subió al podio. El silencio expectante llenó la sala mientras las cámaras enfocaban su rostro sereno. Tras ella, sorprendentemente, no solo estaba Alejandro, sino todo el personal de Le Magnifique, incluyendo al chef Martínez, formando un muro simbólico de apoyo. «Buenos días», comenzó con voz clara. «Los he convocado porque recientemente han circulado rumores sobre el origen de mi fortuna y la forma en que inicié mi carrera en la gastronomía. Hoy quiero hablarles de ello directamente, sin intermediarios, sin filtros». El murmullo entre los periodistas cesó por completo. Tomás, desde la tercera fila, fruncía el ceño, desconcertado por la tranquilidad de Gabriela. Durante los siguientes 20 minutos, ella relató con absoluta honestidad su historia completa. Su infancia en pobreza, la enfermedad de su madre, la asociación con Miguel, el descubrimiento de la verdad y los años de trabajo extenuante para limpiar su nombre y su conciencia. «No estoy aquí para justificar mis errores», concluyó, «sino para demostrar que nuestro pasado no define nuestro futuro cuando elegimos el camino de la redención y el trabajo honesto». Justo cuando terminaba, las puertas del fondo se abrieron y un hombre de mediana edad entró caminando con firmeza. Miguel Sánchez, el ex socio que Gabriela había contactado la noche anterior, avanzó hasta el podio. «Quiero confirmar cada palabra dicha por Gabriela», declaró ante los asombrados periodistas. «No solo devolvió hasta el último centavo, rechazando cualquier beneficio de nuestro acuerdo, sino que fue ella quien me ayudó a reconstruir mi propia vida cuando salí de prisión años después». Un murmullo recorrió la sala. Tomás, pálido y descompuesto, veía cómo su plan de venganza se desmoronaba ante sus ojos. «Y lo que la prensa debería investigar», continuó Miguel, «es cómo el señor Tomás Delgado desvió sistemáticamente fondos de Le Magnifique durante años, algo que descubrimos durante la auditoría de traspaso». Todas las miradas se volvieron hacia Tomás, quien intentó levantarse para protestar, pero se encontró rodeado inmediatamente por 2 oficiales de policía que habían entrado discretamente durante la conferencia. «Señor Delgado», dijo uno de ellos, «tenemos una orden para interrogarlo sobre presunto fraude financiero». Mientras Tomás era escoltado fuera entre flashes y preguntas de periodistas, Gabriela concluyó su mensaje. «De esta experiencia nace un nuevo proyecto, el programa Segunda Oportunidad, que ofrecerá formación gastronómica y empleo a personas que buscan rehacer sus vidas tras errores del pasado. Porque todos merecemos la chance de demostrar que somos más que nuestros peores momentos». Los aplausos estallaron, no solo de la prensa, sino especialmente del personal de Le Magnifique, que veía en su líder algo más que una jefa exitosa, un ejemplo de resiliencia y autenticidad. 3 meses después, el restaurante Renacimiento abría sus puertas en el corazón del centro histórico. El concepto, desarrollado por Alejandro como chef ejecutivo, fusionaba técnicas tradicionales con innovaciones contemporáneas, creando una experiencia gastronómica única. La noche de inauguración, el local resplandecía. Elena Suárez, notablemente recuperada gracias al programa de rehabilitación, caminaba apoyada solo en un elegante bastón mientras saludaba a los invitados. El tratamiento había superado todas las expectativas, devolviéndole gran parte de su movilidad y, sobre todo, su independencia. En un rincón discreto del restaurante, una pequeña placa narraba la historia de cómo un acto de discriminación se había transformado en el catalizador de un movimiento de segundas oportunidades. Entre los camareros y ayudantes de cocina, varios rostros nuevos, participantes del programa que ahora tenían una oportunidad real de reconstruir sus vidas. Cuando el último invitado se marchó, pasada la medianoche, Alejandro encontró a Gabriela en la pequeña terraza del segundo piso, contemplando las estrellas sobre la ciudad. «Ha sido un éxito rotundo», dijo, acercándose para entregarle una copa de champán sin alcohol. Hasta el crítico del Diario Nacional quedó impresionado. Gabriela sonrió, pero había algo más en su expresión, una mezcla de felicidad y nerviosismo que Alejandro había aprendido a reconocer. «¿Qué ocurre?», preguntó suavemente. «Pareces diferente esta noche». Ella giró para mirarlo directamente, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Tengo 2 noticias», respondió.
Una para el chef ejecutivo y otra para el hombre que ha estado a mi lado estos meses. Alejandro tomó su mano, intrigado. Soy todo oídos para ambas. La profesional. Acabamos de recibir la confirmación para abrir 3 renacimientos más en diferentes ciudades del país. El concepto ha captado la atención de inversionistas que comparten nuestra visión social. «Eso es maravilloso», exclamó él, genuinamente emocionado. «¿Y la personal?» Gabriela respiró profundamente, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «Hace 2 semanas fui al médico por esos mareos que he tenido», comenzó. «No es estrés, como pensábamos». Colocó suavemente la mano de Alejandro sobre su vientre a un plano. «Estoy embarazada, Alejandro, de 10 semanas». El mundo pareció detenerse. Durante varios segundos, él permaneció inmóvil, procesando la noticia. Luego, una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro, expandiéndose hasta iluminarlo por completo. «Un hijo», murmuró, su voz quebrándose de emoción. «Vamos a tener un hijo». La abrazó con una mezcla de delicadeza y fervor, como si temiera que aquel momento perfecto pudiera desvanecerse. «Quería decírtelo hoy, en esta noche tan especial», explicó ella, respondiendo a su abrazo. «Porque este bebé representa todo lo que hemos construido juntos. Un nuevo comienzo, una vida que nace de la transformación de 2 personas que encontraron su camino en medio de la adversidad». Alejandro se separó ligeramente, su rostro reflejando una determinación repentina. «Espera aquí», dijo, antes de desaparecer rápidamente hacia el interior. Regresó momentos después, sosteniendo algo en su puño cerrado. El nerviosismo en su expresión contrastaba con la seguridad habitual que mostraba en la cocina. «Iba a hacer esto el fin de semana, durante nuestra visita al lago», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. «Tenía todo un plan elaborado, pero ahora parece el momento perfecto». Se arrodilló frente a ella, abriendo su mano para revelar un delicado anillo con una pequeña esmeralda engarzada en plata. «Era de mi abuela», explicó. «Mi madre me lo dio hace un mes, cuando le conté lo que sentía por ti». Tomó la mano de Gabriela entre las suyas. «Gabriela Castillo, me enseñaste que la verdadera dignidad no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con más fuerza. Transformaste mi vida, le diste esperanza a mi madre, y ahora me ofreces el regalo más precioso, una familia. ¿Me harías el honor de compartir este renacimiento, este nuevo capítulo, como mi esposa?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Gabriela. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, como las que había derramado tantas veces en su vida, sino de una alegría pura y desbordante. «Sí», respondió con voz clara, «1000 veces sí». Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, las estrellas parecieron brillar con más intensidad sobre ellos, como testigos silenciosos de que a veces el destino teje sus mejores historias a partir de nuestros momentos más oscuros. 5 años después, Le Magnifique y los 6 restaurantes Renacimiento habían revolucionado no solo la gastronomía del país, sino también la forma en que la sociedad percibía las segundas oportunidades. Más de 200 personas habían pasado por el programa, reconstruyendo sus vidas a través del arte culinario. Elena Suárez, completamente recuperada y rebosante de vitalidad, dirigía ahora la Fundación Nuevos Comienzos, que expandía el modelo a otros sectores más allá de la gastronomía. En la casa que Gabriela y Alejandro habían construido en las afueras de la ciudad, con amplios jardines y una cocina diseñada para experimentar juntos, su pequeña hija Esperanza, de 4 años y medio, aprendía a hacer pasta casera bajo la paciente guía de su padre. Su hermano Lucas, de apenas 2 años, observaba fascinado desde su silla alta, aplaudiendo cada vez que la masa tomaba forma entre las pequeñas manos de su hermana. Gabriela los contemplaba desde el umbral, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre, donde crecía el tercer miembro de aquella familia nacida de la adversidad y construida sobre el amor y la redención. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando su mirada contemplativa. «En cómo la vida nos sorprende», respondió ella, acercándose para unirse a la clase improvisada. «En cómo aquel día, cuando Tomás me humilló llamándome mendiga, nunca imaginé que estaba en realidad al borde del mejor capítulo de mi vida».
Alejandro tomó un poco de harina y la colocó juguetonamente en la punta de la nariz de Gabriela, provocando la risa incontenible de sus hijos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, dijo envolviendo a su familia en un abrazo colectivo. Que esto es solo el comienzo. Nuestra historia continúa escribiéndose cada día. Y mientras la tarde caía sobre aquel hogar lleno de risas y harina esparcida, la mujer que una vez fue expulsada de un restaurante por su apariencia comprendía que la verdadera riqueza no estaba en los restaurantes que ahora poseía, ni en las estrellas que adornaban sus cocinas, sino en las vidas transformadas a lo largo del camino, empezando por la suya propia. Porque a veces, nuestras heridas más profundas contienen las semillas de nuestros mayores dones, y nuestros encuentros más dolorosos pueden convertirse, con tiempo y amor, en las bendiciones por las que estaremos eternamente agradecidos.